Y para despejar todas nuestras dudas al respecto, se encuentra con nosotros el día de hoy Mónica Uribe. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, historiadora y politóloga y especialista en asuntos religiosos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Oye, para platicar, pues, de esta fecha en especial. Pues sí, es muy interesante, ¿no? Y que nos compartas cierta información curiosa que hay por ahí acerca de la veneración de la Virgen de Guadalupe. Bueno, es un culto muy antiguo, es un culto que empieza prácticamente unos 15, 20 años después de la conquista. Se tiene noticia de la existencia de la ermita en el Tepeyac, una ermita ahí, aproximadamente a partir de 1535. O sea, ya se sabe de su existencia y era un lugar muy venerado y muy utilizado de alguna manera para la evangelización, porque justo en el Tepeyac había un culto muy antiguo a Coatlicue, Sí. que también llevaba el nombre de Tonantzin. Por eso se le llama Tonantzin Madrecita, por este proceso de sincretismo que hay entre lo que estaba y lo que llegó, que se funden y van a generar un culto evidentemente cristiano a una Madre de Dios, una Madre Virgen, una Madre que engloba no solamente a los indígenas, sino a toda la sociedad novohispana. Correcto. En el siglo XVI se escribieron algunos textos alusivos, o por lo menos eso es lo que sabemos, poco, ¿no? de lo que se sabe, porque lo que sí tenemos constancia es que los españoles trajeron dos vírgenes, la Virgen de Guadalupe de Extremadura y la Virgen de los Remedios, que es la que está en el Estado de México, que sí es una figurita de este tamaño, parece que flamenca, hecha en el siglo XV, no es española, eso sí se sabe que no es española, por la fisonomía, y que tuvo un papel importante en la Noche Triste. Entonces los españoles se fueron por el culto a la Virgen de los Remedios, mientras que los nativos de la Nueva España se centraron en el culto a la Virgen de Guadalupe, pero no es la Virgen de Guadalupe. La que conocemos nosotros, de Juan Diego. No, a ver, la Virgen de Guadalupe, el nombre es el de una virgen en Extremadura, donde hay un monasterio, el monasterio de Guadalupe, donde están los monjes jerónimos, y es una virgen, como muchas de las vírgenes españolas, son vírgenes que las encontraron milagrosamente en árboles, cuevas, en lugares como muy particulares donde había cultos antiguos. Esto es lo que se repite de la historia de la guadalupana europea y de la guadalupana en México. Esto sí se repite, este esquema, y lo vamos a ver en las narraciones. El primer momento grande de la Virgen de Guadalupe fue justamente en la primera gran inundación de la Ciudad de México, más o menos 1626 por ahí, hubo una gran inundación. La imagen como la conocemos, esta imagen ya estaba en el Tepeyac, ya era venerada, y se le pidió que salvara la ciudad, hizo el milagro, la sacaron del Tepeyac, la trajeron al centro para preservarla y en 1534 la regresaron al Tepeyac. Este es el primer momento grande donde se sabe que hubo una veneración pública a la Virgen de Guadalupe. Sí, justo por este acontecimiento, ¿no? Exactamente. Por el que pasaba. Tenemos la noción desde 1566 de una controversia entre el arzobispo de México, Montúfar, y el provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante. Este pleito es porque los franciscanos no están muy de acuerdo en un culto mariano sin tanta base teológica, y el arzobispo de México decía, bueno, es que tenemos que aprovechar. Es lo que se llama la controversia 1566, que precede a lo de la inundación, pero es un pleito interno del clero. En cambio, la inundación ya es una cuestión social, en donde la veneración de la Virgen de Guadalupe ya es sumamente clara. En 1648 aparecen dos textos, que son los primeros textos que hablan sobre la Virgen de Guadalupe, tal cual la conocemos ahora, con los
los milagros, las apariciones del 9, 10, 11 y 12, sí, porque fueron 4 apariciones, no fue una, todas a Juan Diego, y el relato o la narración guadalupana está ya presente en el primer texto, que es en castellano, de Miguel Sánchez, en donde estamos viendo básicamente las mismas historias de las apariciones europeas. Ya. El segundo texto es de Luis Lazo de la Vega, que nos narra 2 historias. Una, el Nicán Mopogua y el Nicán Motecpana. El Nicán Mopogua es el relato de las apariciones y el Nicán Motecpana es el relato de los milagros. Son 2 textos. Cosas diferentes. Son 2 diferenciados. ¿Ay, qué estamos viendo ahora, Moni? Estamos viendo a una, del lado derecho, bueno, es la Virgen de Guadalupe, obviamente. Del lado izquierdo es la Virgen de Guadalupe extremeña. Ya. Exactamente. Sí tiene ciertos... Bueno, es distinto porque como sea la Virgen de Guadalupe es una imagen bidimensional en la tradición ni siquiera católica, la ortodoxa. Claro. Que es toda la teología de la luz. Sí. Es una virgen que se imprime en 2 dimensiones. En cambio, las vírgenes europeas anteriores, las medievales, eran siempre tridimensionales. Ya en figuras. En figuras, sí, tridimensionales. Imagen, sí. O sea, de bulto, como Exacto. se dice, ¿no? Ahí están Bustamante y Montúfar. Y bueno, está el mapa de Uppsala, que nos remite a la existencia, es un mapa del siglo XVI, que nos remite precisamente a la existencia de la ermita en el Tepeyac, que luego se hizo la basílica. ¿Y por qué estaba por ahí nuestra querida Sor Juana? Nuestra querida Sor Juana, porque Sor Juana con Carlos de Sigüenza y Góngora eran sumamente devotos de la Virgen de Guadalupe. Ahí tenemos a la Virgen de la Esperanza Macarena. Sí. A Pablo VI. Pablo VI fue de alguna manera el impulsor de la veneración moderna de la Virgen de Guadalupe, aunque realmente hubo papas muy importantes que le dieron su oficio y liturgia propias. Esto sucedió por ahí de 1720, ya que se había construido la antigua basílica. La antigua basílica fue empezada por ahí de 1695, fue terminada en 1709, porque ya había un culto muy importante, ¿no? Ya la gente estaba. No cabía, definitivamente, ¿no? Pues Moni, muchas gracias por compartir esta información. Encantada. Hay muchísimo de qué hablar. Yo te invito que regreses muy pronto para que sigamos platicando, porque de verdad se quedaron muchas cosas ahí pendientes. Claro que sí, Enrique. Moni, es tu casa.